El clima de Mérida es cálido durante casi todo el año, con una sensación de bochorno que aumenta durante la temporada lluviosa por efecto de las altas temperaturas y la humedad. Pero en las últimas décadas, las temperaturas promedio han aumentado progresivamente tanto en la ciudad de Mérida como en los municipios conurbados, como en el puerto de Progreso. Este aumento se relaciona con la expansión de la mancha urbana, que trae consigo un alto consumo de energía eléctrica y de combustibles fósiles para el transporte y las industrias como el de la construcción, y que genera grandes cantidades de gases de efecto invernadero que atrapan el calor y que calientan la atmósfera. Por otro lado, con esta expansión se demandan más servicios y alimentos y se promueve la pérdida de vegetación y monte tanto en la ciudad como en sus alrededores. Esto provoca que se formen islas de calor y se pierdan nuestros principales aliados para reducir la concentración de gases de efecto invernadero y bajar las temperaturas. Todo esto influye para que la temperatura aumente en esta ciudad. Las islas de calor son un fenómeno en donde el aire es más caliente al interior de una ciudad que afuera de ella. Esto se origina porque en las ciudades tenemos superficies como concreto, asfalto, también tenemos pavimento, que almacenan mucho calor durante el día y lo van liberando a lo largo de todo el día, incluso a lo largo de toda la noche. Esto hace que estas superficies actúen como si fueran un horno que estuviera encendido y que estuviera disipando lentamente el calor durante todo el día. Por lo general, las islas de calor son más intensas entre más construcciones tengamos y son más débiles entre más alejados de la ciudad nos encontremos. Por ejemplo, si estuviéramos en el campo sentiríamos menor cantidad de calor debido a que la sombra que producen los árboles evita que el suelo se caliente y con esto también evita que se formen más islas de calor. Sí, pueden hacerlo. Hay dos formas en las que los árboles nos ayudan a disminuir la temperatura. La primera, que podemos detectar fácilmente, es la sombra. Al bloquear la entrada directa de los rayos del sol, la temperatura es menor debajo de un árbol. No es lo mismo la sombra de un techo de lámina que la sombra de un árbol. El árbol tiene la capacidad de absorber una parte de la luz, mientras que en la lámina la luz solo provoca que la temperatura aumente. También hay otra forma menos visible que nos ayuda a disminuir la temperatura, un proceso llamado transpiración. Sí, así como nosotros transpiramos y producimos sudor que nos refresca, también los árboles tienen la capacidad de liberar agua. ¿Y cómo funciona este proceso? Las plantas cuentan con unos poros llamados estomas a través de los cuales ingresa el CO2 para la fotosíntesis. Estos poros, al abrirse, liberan agua en forma de vapor. Este vapor, con ayuda del aire, disminuye la temperatura del ambiente circundante. Es por estas dos razones que cuando estamos debajo de un árbol sentimos un ambiente fresco. Para percibir cómo es el efecto de los árboles, podemos medir la temperatura de los diferentes objetos presentes en la superficie, utilizando un termómetro infrarrojo, pues ya común en estos días, que mide el calor en forma de radiación que emite un objeto. Aquí tenemos una superficie de cemento, material de uso común en las casas de las ciudades y que mide 53 grados Celsius. Aquí pasto, también frecuente en los jardines de las casas, que mide 32 grados Celsius, y aquí el suelo bajo los árboles de una selva, donde la temperatura es de 28.4 grados. Como hemos visto, la temperatura es más alta en la superficie de cemento y más baja en el suelo de la selva. Estas diferencias se acrecentan a mediodía cuando la cantidad de luz solar es mayor y cuando la superficie arbolada es menor. Ante la ausencia de plantas, se altera el equilibrio entre el calor que se absorbe y el que se devuelve a la atmósfera.
causando un aumento en la temperatura del ambiente. La presencia de plantas y la vegetación, gracias a la sombra y a la transpiración, contribuyen a generar condiciones más frescas, disminuyendo el efecto de las islas de calor. En las ciudades como Mérida, los árboles y la presencia de vegetación o monte no solo adornan las calles con sus formas, colores, sino que cumplen con delicadas funciones que son insustituibles, como la disminución de la temperatura. Por eso te recomendamos contra el calor la conservación de las plantas, montes y selvas.